Yayita, buen tan suelto, lucero viene alumbrando. Yaya, ¿cómo es? Yayita, voy a estar suelto, lucero viene alumbrando. Yaya, ¿cómo es? Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde el sacerdote, el gangulero, el mayumbero realiza sus rituales en la invocación de las diferentes deidades, en este caso utilizando un pedazo o tira de yagua, al cual esta tira de yagua es sacada de la palma real. Y la palma real, como todos conocen, pertenecen a Isasi Sasi, Siete Rayos, Santa Bárbara Bendita, que en el sincretismo es Santa Bárbara. En la religión del Palo Mayombe le podemos llamar Isasi Sasi o Siete Rayos. Al hacer un trabajo a cualquier persona, lo primero que tenemos que averiguar es cuál es el ángel de la guardia de la persona para así realizar el trabajo por esos caminos. No podemos hacer un trabajo si la persona es de Siete Rayos, hacer un camino de Sarabanda. Simplemente utilizamos tela, en este caso cangú. Podemos utilizar tela roja o tela blanca. De esta manera, cuando utilizamos la tela blanca, que es llamada cangú, estamos invocando a esta obra directamente a Nsambi, al Todopoderoso, a Dios. Estas formas que ustedes están viendo aquí, que son limitadas para algunos religiosos y que hoy en día, gracias a la puerta que ha abierto el Tataí Tiraca Batalla Mundo o Guardo Sesti, vamos a poder obtener estos conocimientos que han estado vetados para muchas personas, utilizando un pedazo de tela blanca llamada cangú, la tela, y para hacer la especie de una canasta o cesta donde pondremos todas las cosas necesarias para la obra, una obra para el desenvolvimiento monetario de la persona, para librar los escollos del camino y esta persona pueda prosperar a través del tiempo. Esto no significa que de hoy para mañana usted va a ser el tipo del billete. Esto va a ser un proceso donde estos espíritus que se van a prestar para esta obra van a ir desenvolviendo el camino de la persona. Esta persona también tienen que mandarle baño de despojo con abrecamino, rompezaragüey, melado de caña, miel de abeja, un poco de alcohol, un poco de vino seco y humo de tabaco. Y cuando se haga el baño de despojo, debe prender una vela e invocar a la Nganga Tulumana. Si al presentar todos estos trabajos o formas de rituales nos podemos remontar a cientos de años atrás, es menos cierto o es cierto que muchas personas que están en esta religión desconocen totalmente estas formas primitivas, que cualquier similitud a estos trabajos no es más que una copia barata de los trabajos que está enseñando el Tataí Tiraca Batalla Mundo Guardo Sesti. Al ver con claridad en la práctica estos trabajos, nos podemos dar cuenta cómo son. No es lo mismo que yo le diga, coja un pedazo de agua, amárrela, póngale una tela y cúbrala con cera
y haga como especie de una canasta o una cesta. Usted va a escuchar lo que esa persona le dice o lo que yo le estoy diciendo, pero no es lo mismo a que usted lo vea en la práctica y vea que no hay ningún cuento o no hay ningún eco de que escuchó, de que hacían algo y él se lo está diciendo a usted, pero él tampoco lo ha hecho en su vida. Yo le estoy demostrando con claridad cómo es que funcionan estos trabajos y hasta dónde podemos llegar para presentar un trabajo alante de cualquier religioso, alante de cualquier persona, donde usted va a cobrar justamente y no va a explotar lo que está haciendo. Muchas personas necesitan desenvolvimiento monetario, necesitan que sus caminos se abran porque han estado de un modo o de otro perturbados por corrientes que han recibido, ya que muchas personas tienen media unidad y reciben acciones o problemas de otras personas hasta que se lo cuentan. Y esto puede causar a la persona de que su aura se opaque y de esa manera atrasa totalmente a la persona según estos rituales. La mayoría de las personas que trabajan en esta religión, muchos de ellos desconocen estas formas primitivas, ya que han sido un legado que han estado guardados por cientos de años y que a la vez es fácil cuando lo enseñamos a hacer utilizando sobre todo la cera. La cera transmite las corrientes de los espíritus y no otra cosa para hacer cualquier tipo de trabajo, para sellar cualquier cosa, para hacer macuto. Es la cera la que se utiliza. No se utiliza la cera de esa vela, que no se sabe si es de parafina o si es de sebo o de qué se está haciendo ahora la cera. Utilizamos la cera de abeja, la de panal. Esa es la cera que utilizamos. Haciendo la cesta o canasta, poniéndole peonía, esta semilla que es roja y negra, que pertenece al lucero, al cuyo, al que abre y cierra los caminos. En la invocación, en este caso, del cuyo Girundi, del Tataí Tiraca Batalla Mundo de la Enganga Tulumana. Si al invocar al encuyo del Tataí Tiraca pidiendo licencia, también a la Enganga Tulumana, y pidiendo licencia al Tataí Tiraca Batalla Mundo para realizar cualquier tipo de trabajo de esta índole, y cuando sople malafo, aguardiente, a su enganga, a su ensara, siempre invocamos y pedimos licencia a aquel que nos enseñó a trabajar. No hacemos el trabajo y no mencionamos a la persona que no nos enseñó, no hacemos nada de eso. Tenemos educación religiosa y eso significa que siempre tenemos que mencionar a la persona que nos lo enseña. De esta manera, utilizando estas formas primitivas que pueden de un modo o de otro ser sencillas para muchas personas y que se pueden atrever a hacerlas. Willy yo dicen ganga, dice Kiako, dice Agüe, dice Androla, dicen Cunalombo. Dice Yaba, dice Bititi, dicen Sila. Dice pa' que cuende, dice Cheche, dice los Mundeles, dice los Muana. Dice pa' que cuende, dicen Cheche, dicen los Encila. Dicen Careajo, dice los va con licencia. Dice de los propios, dicen en Cuyo. Va con licencia, dice de los propios, dice Sasi, dice Siete Rayos. Dice, va con licencia, dice de los propios, dicen Sarabanda, de los propios Mamachola.
dicen de los propios, dicen zambi, dicen zambi, dicen por los cuatro, dicen costados, dicen careados, dicen zambi arriba, dicen zambi abajo, dicen zambia, dicen por los cuatro, dicen cortados, dicen careados, dicen go, dicen buenas noches, mengo, careado. Estas formas que pueden ver aquí, que son enseñadas por Osvaldo Sesti, deja en ustedes un gran entendimiento de lo que podemos hacer. En realidad, esto es fácil, pero si usted lo ve que ya está hecho, usted no va a tener ni la mínima idea de cómo se construye esta pieza de ofrenda a las diferentes deidades en la invocación del lucero en Cuyo para abrir los caminos. Cuando hablamos sobre estas formas primitivas, nos remontamos siempre a cientos de años atrás. No hacemos el trabajo que está haciendo fulanito y que es un cuento lo que está haciendo. Estamos explicando con lujo de detalle. Se hace alante de la enganga, o esta pieza la puede hacer donde usted quiera, pero la presentamos alante de la enganga sobre todo, y se la presentamos al Cuyo, al lucero, y la alzamos arriba de la enganga, soplándole malafo y enzunga, soplándole aguardiente y humo de tabaco. Las ceremonias o rituales o trabajos o obras, siempre debe estar prendida la enganga. Lucero siempre tiene que estar prendido, es el primero que se prende ante todas las cosas, ya que él es el que abre los caminos del trabajo que se va a hacer. Muchas veces las personas tienen dudas hasta de lo que puede estar viendo. Muchas personas, a pesar que se trata de entender o explicar y que se entienda lo mejor posible, muchas personas no comprenden lo que estamos hablando. Tienen un grado muy bajo de conocimiento religioso, ya que aquel que ya lleva tiempo en la religión, enseguida capta la explicación y el modo con que se está trabajando. Podemos ver la canasta o la cesta ya terminada, hecha alante de ustedes, que no ha habido cuento de que coge la agua, la dobla, le pone la telita, le echa la cera, le pone las peonías y ya tiene la canasta. No es así. Lo hemos hecho, lo hemos enseñado paso a paso y estoy seguro que muchos de ustedes lo van a hacer. Porque es bueno poder hacer algo que es en beneficio de cualquier persona, que es en beneficio de la persona misma. Esto no significa que de hoy para mañana el dinero va a venir por tubería, pero sí estaremos claros que va a abrir los caminos de esa persona a través del tiempo, a través de los días, de los meses, ya que este es un trabajo que va a durar todo el tiempo que usted lo esté alimentando. Utilizamos una piedra carmelita traída del monte y a la vez hacemos bisongo, especie de una cruz, con hilo rojo
en la invocación de Isasi Sasi y en la invocación también de Sarabanda, ya que la materia o la piedra es de color carmelita claro, y ese color pertenece en las matari al propio Sarabanda. Dice, abuel dicen son abuel, mañana son mañana. Dice, ya Pemba que lumba, lumba yo. Dicen carajo, dicen los propios, dicen Sarabanda. Al presentar esta cesta canasta, nos damos cuenta que es un trabajo bien hecho, que no es aquel trabajo de que vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, no, no, estamos haciendo algo que ustedes van a entender y van a comprender cómo es que se trabaja esta religión en la intimidad de un Munanzo Congo. Siempre, todo lo que utilizamos tienen que tener el signo que trazamos. Siempre. No hay nada que no utilicemos, que no le hagamos un trazo con esa que dicen llamarse cascarilla, que no es cascarilla, pero que es como un yeso muy bueno para los trazos. Y ponemos una cruz de matombe. ¿Qué cosa es matombe? Matombe es la caña brava, que a la vez entizamos en hilo rojo también, y nos podemos fijar que la cruz tiene como especie de unas puntas al cual deben hacerlas. De esta misma manera, en la invocación del propio Ensambi, para que cubra con su manto paz y tranquilidad, para que pueda venir después el desenvolvimiento monetario. Los colores en los diferentes rituales o obras siempre representan a las deidades al cual trabajamos con ellas. Muchas veces estas formas primitivas se mantienen en secreto y en un tabú. Al no conocerse nunca, nadie las podrá hacer, ya que estos trabajos son entregados directamente a la persona. Y si bien podemos hacer la cesta o canasta antes de presentar el trabajo, antes de poner la matari o poner la caluz o la cruz, podemos tener hecho ya la canasta o la cesta, y sin necesidad de que nadie vea, o la persona que venga a ver vea nada más que la pieza religiosa al cual vamos a trabajar. Le echamos también 21 peonías dentro de la cesta. Esto nos va a acreditar directamente que va a estar el Cuyo lucero abriendo los caminos, también en la invocación del propio Ensambi, en la invocación del propio Sarabanda para vencer las guerras, junto al propio Isasi Sasi Siete Rayos, en la invocación de todas estas deidades, hasta el final, en la invocación de la propia Mamachola, porque vamos a poner al final palos entizados en hilo, palo vencedor,
y palo también vencedor lentizado en hilo morado. ¡Ay! Dicen carajo, dicen piango, piango, dice güey. Dice ya mamba que uri en sila, dice jocuma talanquera. Dicen carajo. Dice Marrayo Parta, dicen los criyumbas de los yo. Su cula dicen los combos, dicen de Mundele. Miencuyo, Girundi. Su cula dicen en combo, dicen de Mundele, dicen los propios, dicen Sasi Sasi, siete rayos. Su cula en combo, dicen de Mundele, los propios dicen Sarabanda. Su cula dice Cariajo, dicen los Mundeles, los propios dicen Mamachola. Las formas primitivas que demostramos no es más que los trabajos entregados por el padrino del Tataí Tiraca Batalla Mundo, Mariano Nueve Paso Betó. Utilizamos el tarro de chivo llamado el charirí. Ese tarro va a ir rellenado con diferentes tierras, hasta tierra de la enganga, tierra de 4 caminos. Vamos a utilizar también una moneda, al cual ya estuvimos hablando y hemos puesto todo lo que podemos utilizar. El tarro es sellado, el charirí es sellado también con cera y puesto de esta manera como especie de una antena. No es una antena, pero como especie es porque ese tarro de esa manera de punta jala las corrientes a la obra que estamos presentando, y la representación del tarro de chivo es la propia representación de Isasi Sasi, 7 rayos. O sea, que si preguntamos de quién es el tarro de chivo, todos tenemos que decir, pues nada, es de Isasi Sasi, 7 rayos, que en el sincretismo es Santa Bárbara Bendita. No podemos decir que el tarro de chivo es de Mamachola, ni de Cubayende, ni de Madre de Agua. El tarro de chivo pertenece a Isasi Sasi, 7 rayos. O sea, que no solo explicamos el trabajo, sino explicamos todas las cosas, a quién pertenece, por qué las ponemos y para qué son. Al llamar o atraer esas corrientes, sucede igual que la enganga, que los palos tienen que ir acorde para que jale las corrientes, porque las corrientes de la enganga trabajan en movimiento circular a la derecha y a la izquierda. De esa manera, constantemente funciona la enganga. No, la enganga da vuelta las corrientes y cuando llega un palo que no llega, se rompe la corriente. Por eso que tiene que ir todo de acuerdo a cómo van las cosas y no estar inventando ni utilizando esos palos de enganga que parecen tendedera, porque eso no funciona así. Las reglas congas del palo mayombe son muy estrictas y todo lo que se hace, todo lo que se enseña ya está escrito. Por eso, si a la vez es difícil, también es beneficioso porque estamos obteniendo conocimiento que ya están por cientos de años. Y eso lo mantenemos siempre en un tabú, ya que los munanzos congos presumen de lo que ellos hacen. Nosotros no presumimos de nada. Nosotros no tenemos vanidad religiosa. Yo enseño lo que, como dicen los cubanos, lo que me da la gana de enseñar. Y lo que no, pues lo mantengo en un tabú.
Yo sé hasta dónde puedo llegar, yo sé hasta dónde puedo enseñar y yo sé qué es lo que debo explicar. Por eso, nadie más lo ha hecho como yo, sin dedorar a los presentes, a los que existen, a los buenos religiosos que también gozan de un gran prestigio, al cual le mandamos un salam aleikum de Cunanchila. Aquellos ganguleros que en verdad son ganguleros de prestigio, pues yo también los saludo. Ahora, aquellos que son unos impostores, unos mentirosos, unos falsos, unos habladores, unos sabelotodos, eso ni hablo de ellos. Podemos ver la canasta o cesta, la calú en galú, es como se llama. Todo esto tiene un nombre. A veces hay nombres que no puedo ni mencionar porque hasta se me han olvidado un poco, pero entre lo que cabe he podido expresar lo que estamos haciendo. Yo sigo aprendiendo siempre, todos los días. Ponemos centavos o monedas de plata o reales, los mismos cuadros que 5, que 7, que 8, que 9, que 17, que 21, según el camino que hemos hecho la ensara. De esa manera, si usted va a utilizar este trabajo y hacerlo como si fuera con mamá chola, pues va a utilizar una tela amarilla para hacer la cesta o la canasta. Como decimos, ganlú, ganlú en ganlú. Si va a utilizar este trabajo por camino de Sarabanda, va a utilizar una tela morada. Si lo va a utilizar por Cubayende, va a utilizar una tela de saco de yute. Es sencillo, solo que debe saber cuál es el ángel de la guardia de la persona para poder realizar la ensara. El tarro va a ser lo mismo. La cruz va a estar lentizada del color del ángel de la guardia de la persona. Esa cruz puede decirle también a la persona que la puede sacar del trabajo y utilizarla en su bolsillo, su cartera. Y cuando vaya a soplar el trabajo, que se recomienda una vez por semana y prenderle una vela, va a poner la cruz de nuevo donde está. Y cuando termine, que vaya a salir, pues puede coger esa cruz, esa caluzo, y ponerla dentro de la cartera. Ahora vamos a hacer un bisongo que va a cerrar el trabajo que estamos haciendo. Este bisongo va a demostrar a los espíritus que estamos trabajando con inquisis de enganga, con espíritus que en vida eran paleros. Esos son los espíritus que se va a entregar a esta obra. Y el valor puede ser bastante siempre que la persona que se le entregue pueda traer el trabajo una vez al año. Hasta puede demorar un poco más, pero debe ser alimentado con menga, con sangre de ensuso, con sangre de gallo. Muchas veces podemos dar hasta un ensuso pío pío, un pollito, ya que la invocación de esta obra, a pesar de que trabajan otras deidades, viene siendo la invocación del lucero, el que va a abrir los caminos, y sobre todo en Zambi, para cubrir un manto de paz y que esos caminos se abran a la persona. Claro,
al escuchar todo esto, pudiera resultar difícil para otras personas. Ponemos 5 peonías al bisongo, a la cruz que hicimos con cera de abeja para cerrar el trabajo, para que nada se vaya a salir. Y a la vez invocamos al lucero y ponemos 5 peonías en la invocación de Mamachola, la caridad del cobre en el sincretismo. Esta obra, que para muchos pudiera resultar fácil, sin esta explicación fuera nula. Solo enseñando el trabajo de esta manera, nunca pudieran imaginar ni cómo es que se hace. Por eso somos la mejor página. La mejor página para aprender es la del Tata Iraca o Tataíta Iraca, Batalla Mundo, porque expresamos paso a paso los puntos importantes que tiene un gangulero cuando realiza este tipo de obra para el desenvolvimiento monetario. Podemos presentar esta obra en la enganga, alante de lucero, alante de todos los fundamentos de enganga, pidiendo licencia al lucero o al cuyo Girundi del Tataíta Iraca Batalla Mundo para una ayuda para usted. Yo no gano nada con darle ayuda a ustedes. Simplemente trabajo y dinero me cuesta. Yo no estoy ganando nada y me estoy haciendo rico ni nada de eso. Ustedes se pueden hacer ricos con lo que yo estoy diciendo. Deja eso ahí. No toque eso ahí. No toque eso ahí. Cuando hablamos, lo hacemos con sinceridad, sin orgullo religioso, sin vanidad alguna. Escuchamos y aprendemos de las personas que nos explican y agradecemos a aquellos que nos han enseñado a través del tiempo. No nos hacemos los sabilongos, ni nos hacemos los buenveteros, ni nos hacemos los chapaleros, porque eso no funciona en esta religión. Necesitamos ser personas honorables, sencillas, sin vanidad, para poder trabajar estas artes tal como ustedes lo pueden estar viendo en mí. Yo he visto que han puesto ahí y han quemado un poco de fula de pólvora y se creen que ya es la gran cosa. Eso no es nada. Nada es quemar fula o pólvora. Pero muchos creen que es la gran cosa. Dicen cariajo, dicen cariajo. Dice marrayo, dice parta, dice los criyumbas de lo yo. Dice abue, dicen son abue, dicen cariajo. Dice mañana, dicen son mañana. Dice si te apura, dice hijo, dice no llega. Dice aprende, dicen después, dicen tú manda. Dicen por aquí, dicen pasó, dicen por aquí cruzó. Dice por aquí pasó, dice mi tata aquí si nadie lo vio palo. Dicen cariajo. Dicen go. Dice ya ataquen bonda, dicen con los propios, dicen calunga. Dice con los propios, dicen cunalombo. Dice taquen bonda, dice con todo, dicen fumbe que cuenda, dicen ganga. Su cula dicen un combo, dicen que en simbo cuende, dicen bongo cariá. Dice para ese dicen mundele. Dice para eso dicen los muanas. Dice que simbo dicen cuende, dicen bongo, dicen cariajo. Dicen cariajo. Go. Buenas noches, Mingo. Buenas noches, Mingo. Saludando batalla, la buenas noches. Mingo. Buenas noches, Mingo.
Buenas noches, Mengo. Saludando batalla, las buenas noches. Aprenda para que después pueda mandar. No haga cosas que no debe hacer. Y sea sincero en la religión.